Vamos a continuar con el siguiente panel de la tarde y es el momento, o en este caso, mejor dicho, de innovación tecnológica. Y voy a invitar aquí, adelante, a Carlos Vidal, coordinador del convenio ICA-INTA, Red Interamericana AgTech. También estarán aquí participando Christian Meyer de BeFlow, Mónica Herrera de BeWays y también María del Carmen García de BeMore. Continuamos con el siguiente panel de la tarde. Aquí, fuertes aplausos. Hola. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me voy a parar un poquito, estamos después del almuerzo, así que necesitamos también despertarnos y bajar todas las exquisiteces que hemos consumido. En primer lugar, muchas gracias al CFI, a la provincia de Chaco también por la participación, por la posibilidad de participar moderando este encuentro. Les quiero contar, en primer lugar, rápidamente con quién estamos y voy a presentar. Primero estamos con un módulo que tiene una mayoría de mujeres importante y eso la verdad que también creo que es sumamente relevante. Gracias a ambas por estar aquí. En segundo término, presentarles a Mónica Herrera, que es nuestra invitada internacional desde Chile. Mónica es la co-founder y CEO de BeWays. Ya nos va a comentar ella, pero para hablar un poco de todo este sistema de colmenas inteligentes y demás a partir del proceso de digitalización que estamos viviendo en el mundo. A María del Carmen García, una amiga, además, CEO de BeMore, creo que muchos de ustedes la conocen, y además co-founder de APR. Y finalmente a Christian Meyer, el director de investigación y desarrollo de BeFlow. Así que gracias a ambos, va a ser un placer estar conversando de esto. Y básicamente vamos a estar hablando un poco de innovación y de nuevas tecnologías en este módulo. Y la verdad que si hay algo que tenemos en este momento es que estamos totalmente desbordados por este tema. La verdad que cuando empezamos a hablar de tecnología, empezamos a hablar de innovación, la verdad que esto nos termina superando a todos, porque el tema es que no lo hablamos solamente desde el sector productivo, en cualquiera de los sectores productivos que estemos en nuestro país y en los países de la región y del mundo, sino que lo hablamos de cómo nos impacta en la sociedad, inclusive esto en el día a día. ¿O quién de ustedes no está ahora con su teléfono celular en la mano o en el bolsillo y ya no es un teléfono celular común, es un teléfono inteligente que nos manda información y que nos ha digitalizado y nos ha transformado la vida de una manera muy significativa? Solamente para tirar una cuestión de todo este proceso, por un lado, por supuesto, de lo que se llama el AgTech, que nombrábamos recién como innovación tecnológica digital, pero también el Biotech, que vamos a estar hablando hoy, el FoodTech, inclusive hasta el FinTech en sus extremos también. Todo se está dinamizando de una manera muy relevante y por eso me parece que es interesante tener a estos actores aquí. Pero a la vez de esto, lo otro que se está dando de manera muy significativa es el desarrollo del ecosistema de innovación en todo nuestro país y en los países de la región. Y en esto, estando en Argentina, tenemos que sentir fuerte orgullo en cómo tenemos innovadores de este tipo y de este valor, que creo que eso es lo significativo. Y hay veces que hay sectores que van mucho más rápido. Por supuesto que podríamos hablar de la agricultura y nos vamos a extremos, pero cuando hablamos de la apicultura les voy a contar solamente una experiencia para dejarlos hablar a ellos, que tuvimos. El año pasado se hizo un concurso internacional donde participaron 80 startups de América Latina y el Caribe para concurrir a un evento que se llamó la Semana de la Agricultura Digital en Costa Rica, organizado por el IICA, con quien colaboramos desde el INTA en forma permanente. Y les voy a contar una cosa, de 15 startups innovadoras que fueron seleccionadas, 8 fueron argentinas. Pero no solamente 8 fueron argentinas, una la representaba esta señora que está sentada en la punta. APR se transformó en uno de los ganadores de la Semana de la Agricultura Digital y creo que esto también habla muy bien del desarrollo de la apicultura y de cómo la innovación está poco a poco. A pesar de que puedan decir que es un sector más tradicional que otros, lo cierto es que todo
el ambiente se está transformando y está acompañando este proceso de transformación. No quiero gastar yo más tiempo, quiero invitarlos a cada uno de ustedes y primero a nuestra invitada internacional que nos cuente cuál es su experiencia, qué es B-Ways y demás. Bienvenida. ¿Se escucha o no se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y realmente un orgullo representar a una latinoamericana. Puede ser Chile, pero los problemas de la apicultura son latinoamericanos. Y feliz de estar aquí, agradecida de la invitación. Hace 4 años partimos con B-Ways, justo antes de la pandemia, en octubre del 2019, sacamos el primer equipo y con la idea justamente de igualar la cancha en la agricultura en el campo, porque estamos hablando de agricultura de precisión, donde los apicultores hacen una labor primordial, que en el momento crítico, cuando el árbol está en floración y que si no entra esa abeja trabajadora, el cuaje se va al mínimo. Y ese es nuestro propósito. Primero, disminuir la muerte de las abejas en cualquier lugar, en la transhumancia en busca de miel o en el campo mientras están polinizando. Muchos apicultores decían, traemos abejas y sacamos cajones. Entonces, lo que queremos es que lo que hablábamos, en el celular nos da toda información, que en el celular puedan ver qué está pasando con sus abejas independientemente de donde ellos se encuentren. Gracias. Te pido, Cristian, si querés seguir presentando. No. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, justamente, yo soy representante de la empresa Biflow. Ustedes saben, Biflow es una empresa que brinda servicios de polinización. Nació acá en Argentina y actualmente estamos trabajando en otros países de la región y en Estados Unidos. Y fíjense qué interesante que hasta este segmento, digamos, el tema polinización no había surgido. Y yo siempre digo que la polinización es probablemente poco reconocida, la importancia que tiene, a pesar de que el mercado global potencialmente de la polinización es mucho mayor que el mercado de la miel. Ahora, ¿qué nos lleva a que, digamos, la polinización no sea reconocida? Bueno, es multicausal. Podríamos estar hablando horas probablemente de esto porque está la perspectiva del productor agrícola. Probablemente acá hay muchos apicultores que tienen su perspectiva sobre la polinización. Pero lo cierto es que el mundo en el que vivimos es cada vez más rico y la gente demanda alimentos de mayor calidad. Y esos alimentos de mayor calidad son alimentos generalmente como las frutas que requieren de la polinización para ser, bueno, primero para que la producción del productor agrícola sea rentable, pero también para que sea un alimento de calidad. Y la superficie de cultivos que dependen de la polinización está creciendo mucho más rápido que el stock de colmenas. Con lo cual, en primer lugar, acá hay una oportunidad muy grande que los apicultores pueden aprovechar. Y por otro lado, también es probablemente el caldo de cultivo que genera la innovación que requiere el sector para poder desarrollar efectivamente servicios de polinización adecuados. Bien, gracias, Cristian. La vamos a invitar a María del Carmen para que nos presente a Piar. Muy bien, ya creo que entonces nos dan. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Y algo importante es que María del Carmen es apicultora.
Y entonces creo que celebro que en esta sala haya mujeres como Mónica, que tuve la oportunidad de conocer en estos días, y que nos sumemos a esta actividad. Hace ya 32 años que estoy en el mundo apícola, y hace unos 6 o 7 que empecé a repensar la organización de la empresa apícola. Y la organización no tiene que ver con número de colmenas, sino con ese trabajo que hacemos a diario y que muchas veces, ¿no?, el papel que tomábamos nota y que quedaba arriba del torpedo de la camioneta, y que algún día hasta ese dato lo usábamos para prender un ahumador, ¿cómo podíamos dar valor a eso que nos pasaba en el campo? Y ahí empezó la idea, y aquellos que me conocen de hace un poco más de tiempo, bueno, la tenacidad y darle hasta que salga. Y surge una transformación en la empresa familiar que tuvo que ver con la innovación, y nace Bimor, una empresa que está pensada desde agregar valor al esfuerzo que todos hacemos en el campo. Hoy ustedes saben que el gran valor son los datos, y entonces empezar a tener esos datos de forma ordenada, de forma que nos sirvan para tomar decisiones más eficientes, decisiones reales y decisiones que nos permiten empezar a pensar cómo producir más y mejor, era un gran desafío. Y en el 2018, a raíz de una convocatoria Madre Emprendedora, y por eso soy una ferviente defensora del rol que tenemos las mujeres en los cambios, surge Apiar. Esta app que, si tienen los celulares en la mano, ya la pueden ir buscando, api.ar. Lo que hace es digitalizar esa planilla de campo. No quería alejarme mucho de lo que habíamos estado diseñando con técnicos de INTA, las BPM. Entonces, básicamente es el formato de las planillas que estamos acostumbrados a hacer, con algunas mejoras proporcionadas por los productores que han empezado a usarla, y a partir de ahí decir, bueno, estos datos me sirven para tomar buenas decisiones. Y creo que es el camino que tenemos que empezar a ordenar nuestras explotaciones, y ese valor agregado volcarlo a la producción. Así que muchas gracias. Gracias, María del Carmen. Y te escuchaba, Cristian, recién cuando hablabas, y pasaban por mi cabeza algunos números, ¿no?, de los que nos están dando vueltas. El mundo ha perdido 1/3 casi de su superficie productiva. Se estima que se pierden aproximadamente 10 millones de hectáreas por año vinculadas a la producción de alimentos. Y en el medio de esto, la población mundial, si bien cada vez más ameseta su crecimiento, tenemos una población, y cuando decimos población, nos impacta directamente porque son nuestros consumidores, actuales o futuros, pero son nuestros consumidores. Y en esto, digamos, nos encaminamos a un mundo que hoy se encuentra en los 7.000 millones de habitantes y en pocos años a los 10.000 millones de habitantes, con estimaciones de la FAO ya para que la producción de alimentos se incremente en más de un 50% para poder alimentar a esa población inclusive. Y me parece que acá la tecnología, el aumento de la productividad, por supuesto todo esto unido al cambio climático y demás, tienen un rol importantísimo, y donde creo que la polinización es uno de los actores también centrales en todo este proceso. Te quería preguntar, ¿cómo ves vos la situación? Vos lo comentabas recién, pero ¿qué crees que impacta para que todavía no haya tomado la polinización un rol central en el debate y la profesionalización de todo el sistema de polinización todavía no esté entrando en las discusiones de cómo deberíamos tenerlos? Bueno, por un lado, desde el punto de vista de un productor agrícola, hay un tema cultural, ¿no? Históricamente la polinización para el productor, siempre que digo productor tiendo a decir productor agrícola, discúlpenme, sé que acá en general cuando uno dice productor se refiere al apicultor, pero para el productor, históricamente la polinización era un servicio gratuito, brindado por la naturaleza.
Y esto, sí, era lógico en el contexto de la producción en otra época, digamos, sin la producción intensiva que tienen hoy en día los cultivos, con toda la tecnología, como vos bien dijiste, la producción agrícola innovó quizás antes que la apicultura. Nosotros, digamos, vamos un paso atrás en ese sentido. Y quizás todavía en la conciencia de este productor agrícola, bueno, queda eso, ¿no? De decir, ¿por qué tengo que pagar por algo que la naturaleza me da gratuitamente? Ahora, el cambio climático, el cambio en el uso del suelo, digamos, las nuevas variedades, digamos, que tienen un potencial de rendimiento muy alto en los cultivos, una serie de factores hacen que hoy en día realmente una producción, digamos, que busque ser rentable en el tiempo, necesita de un servicio de polinización. Y también es interesante, digamos, la perspectiva del apicultor, porque probablemente, y estoy seguro que acá debe haber gente que haya tenido experiencias y quizás algunas experiencias negativas con la polinización, como, bueno, seguramente agroquímicos, falta de pago en los contratos o ausencia de contratos, ¿no? Entonces, hay un cambio acá que hay que hacer y que hay que trabajar de forma conjunta para que la polinización realmente tenga el valor que tiene que tener. Y también, ¿por qué no, digamos, decirlo? Que para el productor agrícola, las colmenas son un insumo, de la misma forma que es un insumo el fertilizante, que es un insumo el agroquímico, las semillas. En esas negociaciones, el productor del otro lado tiene empresas multinacionales, que son las que fijan los precios. En la negociación por la polinización, el otro lado está el apicultor, que muchas veces es la parte débil de la negociación, y el que termina imponiendo el precio es el productor agrícola y no el apicultor. Entonces, esto es un cambio que hay que ir generando. De vuelta, esto es una generalización porque claramente hay cultivos particulares, productores particulares que ya están dándose cuenta del impacto que la polinización tiene. Y bueno, ahí es también, digamos, el trabajo que hay que hacer, digamos, no solo desde el punto de vista de la innovación, de las tecnologías, sino también de la, digámoslo así, evangelización en este sentido. Así que, bueno. Bien, bueno, todo un desafío por delante sumamente relevante, me parece, en este proceso. Y en donde creo que la innovación y la tecnología adquieren también valores particulares, pero sin olvidar que siempre tenemos al ser humano en el medio. Creo que cuando hablamos de tecnología lo que menos tenemos que olvidar es que tenemos a la persona en el medio y la capacidad de negociación y las estrategias que se desarrollan creo que son fundamentales. Y en esto, para Mónica, te consulto y luego esta la quiero trasladar a los tres, pero vamos por partes. Mónica, ¿cómo podrías dar un caso concreto de aplicación de todo lo que vos desarrollaste con B-Ways? Para tener un ejemplo, aquí está lleno de productores, nos hemos estado cruzando todos estos días con muchos productores y me parece que es muy importante que esos apicultores puedan conocer el cómo. Bueno, la muerte de las abejas fue el golpe que a mí me hizo abrir los ojos, qué solución se podía llevar, y empecé a entrevistar y levantar información con apicultores. Mi padre era agricultor, yo nací en el campo, amo el campo, y bueno, y con eso pude tener redes para hablar con los apicultores y me dijeron de sus rutinas, y ahí fue que en redes, porque nosotros mujeres como que imitamos mucho la comunidad que trabaja en las abejas, trabajamos en comunidad, no iba a tener la solución. Sí sabía el problema y tenía que buscar, y busqué electrónicos e informáticos que me respondieran las preguntas si podíamos sensorizar colmenas. ¿Para qué?
porque ellos me contaban que iban rutinariamente a revisar las colmenas. Cada una semana, cada 10 días. En Chile se usa mucho que viven en el valle y las colmenas están a los pies de cerro, en la cordillera. Por lo tanto, ellos volvían y me contaron casos que ellos ven el clima en el celular y entonces el clima de la ciudad. Y llegaron y habían habido granizada, vientos, habían volado los techos y estaban sus colmenas muertas, porque habían ido una semana después. Entonces, como hablaba muy bien María también, yo digo, hay un must en la vida. Sin información no hay buena gestión. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Un monitoreo 24/7, 365 días, donde casos específicos, uno, apicultores viendo sus colmenas y nosotros les damos el clima del lugar, lo bajamos desde el satélite, y el pronóstico climático, salvando por alertas de viento fuerte, salvando sus colmenas. Otro apicultor que hace transhumancia, entonces tiene sus colmenas en el sur de Chile, en la Patagonia, a 700 kilómetros donde con el cambio climático, resulta que él estaba, siempre los apicultores me han dicho, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, siempre iban después de 3 semanas a visitar sus colmenas y a las 5 semanas llevaban alza. Ese flete les costaba o propio o contratado alrededor de $700 para ir a ver eso. Un flete de alzas, se perdieron 2 fletes, $1.400. No había, por el cambio climático, había habido vientos, lluvia, había botado la flor, no había producción de miel. Entonces ahora dice, me estoy salvando esa plata, y por otro lado el cambio climático también ha tenido buenas nuevas, o sea, ha habido acumulación, pueden ir porque es temperatura, humedad y peso en tiempo real. Entonces ven cuál es la acumulación que va teniendo y han podido llevar alzas que no habrían llevado. Entonces, esos son casos específicos con apicultores y también uno que era polinizador y me dice su balanza está mala al segundo día que había instalado las colmenas porque está bajando constantemente de peso. La balanza está buena, Patricio se llama el apicultor, se llama, y le dije, vaya a ver sus colmenas. Habían aplicado pesticidas en el predio del lado, en los bebederos había caído veneno, y bueno, él me contó, y yo le dije, ¿cómo sabe Patricio que murieron envenenadas? Porque las abejas cuando mueren envenenadas, mueren con la lengua afuera. Entonces eso había sido el detector que sabía que cambió el agua, salvó 57 de las 60 colmenas que tenía ahí. Son casos concretos, específicos de apicultores. Y por otro lado, al agricultor también, o sea, ellos sabían. En Chile les quiero decir que la Federación de Exportadores de Fruta contrató a la Universidad de Chile y en el Instituto de Investigación Agropecuaria se hizo el trabajo de ver en los frutos principales que estábamos exportando cuál era el efecto que tenía la polinización en el rendimiento de los frutales. ¿Y qué pasó? Que eso terminó siendo una norma y basada en esa norma yo doy el monitoreo de polinización y que va atado al contrato con los apicultores. Se detectó que una colmena tiene que tener mínimo un flujo de 50 abejas por minuto o 20.000 abejas al día que salga al pecoreo y eso es lo mínimo de estándar para que haya una buena polinización y se aumente el rendimiento que está escrito de cuánto es por cada uno de los frutales. Bueno, resulta que nosotros eso es lo que damos y el contrato, entonces, ¿qué hace? Y por eso que hablo de igualar la cancha. El apicultor dice, mi colmena es vital, es buena, ya, garantíceme 50 abejas por minuto. Entonces, te pago tanto. Pongamos $50 por colmena. Si pagan $50, una vez, si no cumple con el flujo, está eso escrito
de cuánto le va a disminuir de acuerdo a cuánto va disminuyendo el flujo. Entonces, ¿y qué pasa? Que antes, y eso lo están haciendo hoy día en México, que contratan en el momento que llegan las colmenas a obreros agrícolas que cuenten cuántas abejas están saliendo por minuto por la caja. ¿Por qué? Porque el gerente es un chileno y ya sabe de esa norma que existe. Entonces, eso yo creo que cuando hablo de igualar la cancha es contratar lo que corresponde, pero el apicultor, y pedir y pagar por lo que está impactando en el rendimiento. Eso. Gracias, Mónica. Te dejo, María del Carmen, para que nos cuentes. Bueno, un caso real, la empresa familiar, como generalmente sucede, de toda crisis se crece. Nosotros tuvimos un problema sanitario grave, casi más del 30% de mortandad o un poco más en nuestros apiarios y como todo había que parar la pelota. Tuvimos la capacidad de pararla y analizar qué nos estaba pasando. Y de ahí empiezan a surgir este tema de los datos, ¿no? Bueno, ¿cuántas colmenas? No se me murieron muchas, pero ¿cuántas? Algunas. Y seguimos dando vuelta y no aparece muchas veces ese número. Cuando uno lo ve, el número impacta, ¿no? Impacta, no solamente nos impacta en el bolsillo, sino impacta en el papel. Y eso lo transferimos y bajamos de un 32% de mortandad a un 5% de mortandad al año. Y eso también es dinero y muchas veces no lo contamos, ¿no? Después mandamos a limpiar tendales de colmenas y pero no importa, yo la divido, agarro enjambres, hago paquetes, núcleos y vuelve todo al ruedo. Y pareciera que estamos otra vez igual, pero estamos con un 32% menos que tuvimos que recuperar. Y otra de las cosas que también fue concreta, el gasto en combustible, ¿no? Todos aquellos que cargamos hoy tanques de combustible, cuando pasamos la tarjeta ya no sabemos qué hacer con tantos puntos de la empresa nacional. Ya tenemos el mate, el termo, la lona de la playa. Bueno, eso es litros de combustible. Y empezamos a analizar qué hacíamos, ¿no? Teníamos el día que habíamos ido al colmenar y hay una línea, ¿qué fuiste a hacer? Vacía. Listo, hacíamos alguna, ¿qué fuiste a hacer? Nada. A lo largo del año hicimos una cuenta y habíamos disminuido un 25% los viajes al campo. Con lo cual eso para nosotros implicó el tema del combustible, el tema de ayudantes, hoy disminución de la huella de carbono. Y entonces empezamos a ver que la empresa, con la estructura que teníamos y ordenada, éramos mucho más eficientes. Por eso creo que es una herramienta que está disponible, gratuita, para todos los apicultores que la quieran utilizar y que empecemos a pensar que la organización y el relevamiento de datos de una forma digital, y ahí también antes volvíamos todos los técnicos cansados, teníamos que procesar los datos y se los mandábamos al que estábamos asesorando, y si esa noche no llegábamos, se los mandábamos cuando teníamos tiempo, y hoy uno llega a casa tranquilo, se da una ducha, se mete en una interfase de la compu muy sencilla y los datos ya aparecen ya procesados. María, estás con poca población de abejas en este colmenar, en aquel estás teniendo un problema sanitario o este lugar o este apiario es el mejor. Y entonces eso también es un dato rápido, sencillo de identificar, porque apiar está hecha por apicultores, sabemos que nos cuesta apretar los botones con los guantes, que no se ve con el reflejo del sol. Todo ese tipo de cosas fue superada, conociendo el sector, y creo que esos son los mejores ejemplos, ¿no? Hacer eficiente el esfuerzo y las horas que le dedicamos a la producción de miel. Bueno, creo que al hablar de digitalización, todos los que estamos en esto, precisamente hacemos en el dato un actor central, además, como lo decía María del Carmen, y creo que surgió aquí también. En términos generales,
si siempre hemos tenido datos, y esto también lo tenemos que decir, siempre tuvimos datos, pero la capacidad de captación y de análisis de datos que tenemos hoy en el mundo y que la tenemos a disposición, además, solo en un teléfono celular que tiene una capacidad de aquellas muy superior, pero muy superior por miles de aquellas primeras computadoras que teníamos inclusive, y la capacidad de transformar el dato en información creo que es central en todos los sectores. Eso también me parece que es sumamente relevante. Y te dejo, Cristian, para que puedas contar vos desde Bflow cómo están viendo la experiencia. Bueno, con respecto a la pregunta anterior. Con respecto a la pregunta anterior. Bien, en nuestro caso nuestros servicios de polinización son una combinación de tecnología y de manejo. Puntualmente en lo que hace a las tecnologías, nosotros tenemos licencias de uso de una tecnología que fue desarrollada por el CONICET en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata y otra tecnología que fue desarrollada por el CONICET en conjunto con la Universidad Nacional de Buenos Aires. Pero además, digamos, una parte importante de nuestros servicios son las mediciones a campo, tanto sobre el cultivo como sobre las colmenas. Puntualmente, hace 2 años comenzamos a trabajar en Perú. No sé si saben, pero Perú se convirtió en muy pocos años en el primer exportador mundial de arándanos. El boom de arándano allá es impresionante. Y claramente el desarrollo de la apicultura no acompañó hasta ahora esa expansión en el cultivo de arándano. Y es un cultivo que necesita ser polinizado. Con lo cual, cuando desembarcamos allá, la verdad que en primer lugar era difícil encontrar apicultores agrupados, apicultores tecnificados, apicultores con más de 20 colmenas. Y la mayoría de las personas a las que les decíamos, bueno, queremos polinizar arándano, nos decían, no, saco mis colmenas muertas. Y no se horroricen por el número, pero el promedio de mortandad de colmenas en arándanos en Perú es de cerca del 50%. El año pasado hicimos el primer trabajo a gran escala y nuestros niveles de mortandad fueron menores del 20%. Es mucho todavía, creemos que podemos seguir bajando esos niveles, pero bueno, esa mortandad, piensen, para que tengan una idea, una hacienda promedio puede tener 1000 hectáreas en Perú, con lo cual necesitan 10.000 colmenas aproximadamente para polinizarlas. El impacto en esos apicultores de, digamos, no perder esas colmenas gracias a los manejos y a las tecnologías es muy importante. De hecho, acá también destaco siempre la parte social de todo esto. Muchos apicultores por primera vez entraron en un sistema formal donde tuvimos que ayudarlos a darse de alta en lo que sería el equivalente al monotributo. Tuvieron un contrato. A partir de este año tienen una aplicación donde tienen la trazabilidad de cada colmena, donde está identificada, donde está vinculada al contrato que ese apicultor tiene con nosotros. Y hemos hecho cosas como enseñarles a multiplicar las colmenas, por ejemplo, porque no sabían o no sabían usar alimentadores. Entonces, creo que ahí es donde el impacto, digamos, no solo es a través de las tecnologías, que son importantes, sino también todo el manejo y especialmente volviendo a una de las conversaciones de hoy, de lo importante que es la apicultura argentina y el conocimiento que tiene para poder ser también exportado. Bien, gracias. Bueno, me parece que también queda en claro que hay veces cuando nos ponemos frente a la tecnología y demás que nos preguntamos cuánta dificultad tiene esto. ¿Es posible que podamos incorporarla, que podamos utilizar un sistema como el de Bflow, que podamos utilizar un sistema digital como los que se han presentado y demás? Y la verdad que no sé qué piensan ustedes, pero
cada vez estamos más cerca porque estamos más compenetrados con todo este sistema, ¿no? Por más que volvamos sobre que somos tradicionales, que estamos, que nos cuesta muchas veces incorporar tecnología, pero creo que cada vez estamos más compenetrados con el sistema de innovación también, aunque muchas veces no lo aceptemos directamente. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, pero... De todas maneras, y acaba de decirlo Cristian, que esto también tiene un impacto social. Y quiero decir que lo que dicen los apicultores siempre, lo tradicional que ha sido, no queda otra para todos. O sea, incluso la negociación que tiene que estar con el WhatsApp abierto porque tiene una próxima reunión. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer pruebas con el prototipo, nos encontramos con apicultores que tenían celular de conchitas. Entonces no podían ver esto en la pantalla. ¿Qué ha pasado con esto? Yo creo mucho lo que habla Cristian y me sumo a esto. Soy optimista. El mundo nos lleva a forzarnos, a subirnos a la innovación, a subirnos a la velocidad de la información. Todo lo queremos instantáneo. Y bueno, no podemos quedar atrás en el campo. Alguien que está produciendo América Latina es llamada a la despensa del primer mundo. Por lo tanto, producir más alimentos con menos huellas de agua, porque si se aumenta la producción hasta un 90% con una buena polinización, en el caso de las paltas, entiendan, hay un 90% menos de tierra que vamos a comprar para producir exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando? En Chile conozco 3 casos que los apicultores de 80, 82 años, otros, son sus nietos. Hay una generación del medio que no quiso ser apicultor, pero los nietos, jugando que tienen la colmena de su abuelito en la mano, entonces dicen, me voy a sumar. Y van a ser nietos, en 3 casos ya sé, que siguen con la apicultura. Entonces, creo que el impacto social, y tenemos que estar abiertos a todo, es la única manera de seguir el ritmo del mundo. Me parece en esto también, y ustedes son innovadores y han de alguna manera transgredido para poder comenzar, seguir creando, digamos, en esto, a partir de la creación de cada una de sus organizaciones, startups, empresas. Y ahora les voy a hacer una pregunta que va por otro lado, porque hasta ahora estuvimos hablando el hacia adelante, cómo va, cómo se han consolidado. Pero les pregunto, porque creo que en la vida, en los negocios, en la profesión, en todo, aprendemos también de esa cuestión, que no sé si llamarle el fracaso, pero por lo menos aquellas cuestiones que sentimos como nos dimos cuenta de algo, nos sonó el alerta de que quizás había que ir por acá. Y te pregunto, Cristian, si vos tuvieras que decir, ¿cuál fue ese error que me hizo aprender o ese fracaso en todo este proceso de innovación? No, yo creo que innovar, o sea, hacer una empresa y pensar que no vas a fracasar en ciertas cosas en el camino es imposible. El tema está en aprender de esos fracasos, capitalizarlos y, digamos, recargar las energías y encarar las cosas de vuelta. Puntualmente, en nuestro caso, puedo pensar muchos temas, pero creo que en un principio, y acá ya entramos en un tema más particular de la empresa, nosotros nos dedicamos a querer abarcar muchos cultivos, mucha superficie, todos los cultivos que podían llegar a necesitar algún tipo de polinización. Hasta hemos hecho ensayos en cultivos en los que quizás tradicionalmente no se usan abejas, como puede ser la soja, como puede ser la vid. Hoy en día nos dimos cuenta, bueno, no, tenemos que tener foco, el que mucho aprieta, poco abarca, no, como que mucho... Es esa. Y hoy en día decidimos poner el foco en ciertos cultivos estratégicos y tratar de, digamos, generar una propuesta de valor mayor en esos cultivos. Bien, bien. María del Carmen, ¿cómo venimos con la experiencia y los fracasos o los errores? Fracasos, digo, desafíos.
Nosotros terminamos de armar APIAR en plena pandemia y dijimos, listo, buenísimo, ya está. Era todo digital, así que hicimos un lanzamiento. Y bueno, claro, no la agarraron todos los que nosotros pensábamos. Qué linda, María, qué linda se ve. ¿Pero la usaste? No. ¿Es paga? No. ¿Vas a pagar algo? No, yo no pienso pagar por esto. Bueno, ahí hubo un gran desafío. Había que generar un modelo de negocio que en su momento no lo supimos, y ahí viene no lo supimos generar, pensamos en algún valor posible y probable, pagable por el productor, y el productor llanamente nos dijo, yo por esto no voy a pagar. Bien, bueno, vamos de nuevo, dijimos. Entonces, coincido con Mónica, pensamos que solamente por tener una app en un celular gratuita, ya listo, sacamos de lado lo pago, vamos con lo gratuito, lo iban a agarrar más fácilmente, y tuvimos grandes picos, ¿no? de uso de cantidad de usuarios y de uso en el tiempo. Y surgió algo importante que tiene que ver con la franja etaria. Y nosotros hicimos un poco un juego, un taller de unir también nietos, ¿no? Hay una franja de juventud que vuelve a ver a la abeja, a la vida sana, a la biodiversidad, con el abuelo. Y en el medio también dejamos esa franja media libre, que somos muchos de los que estamos acá, y el nieto enseñándole al abuelo la app. Y ahí anduvo bien. ¿Por qué? Porque era apretar botones, era intuitiva, y eso sumó. Así que yo creo que ahí hay una gran oportunidad, esa integración de grupos etarios, y por otro lado también volver, si bien es innovación, volver tal vez a una integración tradicional. Muchos grupos y cooperativas me han dicho, vení María, enseñanos, agarremos los celulares, carguémosla juntos. Me parece que eso también, a veces piensa uno que por tenerla a la mano se toma, es un proceso y creo que es el momento de caminarlo juntos. Gracias, María del Carmen. Estamos en tiempo, con lo cual rápidamente les quiero preguntar, Mónica primero, ¿cómo ves toda esta unión de la innovación, la tecnología y el sector apícola hacia adelante, hacia 5 años, el corto y mediano plazo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, con la velocidad que tenemos ahora con la inteligencia artificial no nos queda otra que esto va a ser más veloz, pero nosotros tenemos que también estar preparados para ir respondiendo velozmente nosotros como prestadores de servicio a quien está contratando servicio. Y creo que lejos los clientes, la fidelización con respecto al servicio postventa, de estar respondiendo a llamados, de invitar a capacitaciones, que no es el área. Nosotros éramos una tecnología que estamos dando un servicio y entregando una información, pero si queremos llegar masivamente, tenemos que también armar grupos de poder ayudar para que suban rápidamente a esto. Gracias. Cristian. Perdone, Cristian. No, coincido plenamente. Si ustedes ven, digamos, dónde está el foco de las inversiones en empresas que hacen desarrollos en apicultura a nivel global, hay mucha plata puesta en desarrollos. Y la innovación no tiene que ser vista como algo negativo, como una amenaza. Lo importante es que el productor, y acá me refiero al productor apícola, tenga la oportunidad de formarse, de probar las cosas, de ver lo que le sirve, lo que no le sirve, y tomar sus propias decisiones después, basado en su modelo de negocio también. Gracias, María del Carmen. Para cerrar. Para cerrar, lo veo próspero, como toda esta vida apícola. Creo que en la medida que estemos ordenados, me parece que Argentina sigue teniendo un potencial enorme, el gran Chaco americano con la posibilidad de los montes y la agricultura orgánica, así que sigo festejando y siendo una enamorada y una apasionada de la actividad. Así que con mayor tecnología, capacidad de toma de datos y posicionarnos como empresas en el mercado, esto va a funcionar cada vez mejor.
Bueno, hemos hablado de temas tan amplios que arrancamos por un celular y terminamos en la inteligencia artificial, y en el medio tuvimos toda la combinación de las estrategias de Cristian en Bflow, por supuesto de B-Ways y de Apiar, así que no quiero sacarles más tiempo. Lo que sí les comento es, si quieren seguir conversando sobre esto, si quieren conversar con algunos disertantes, van a estar en un ratito en el living de la provincia, para el que se quiera acercar y seguir intercambiando. Me parece que dan muchos temas en el candelero, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, frente a esto, les agradezco muchísimo a los tres también por la venida y gracias a todos los organizadores.